transformarla en energía eléctrica. El tema principal acá es la velocidad del viento. El viento es un componente relevante que tenemos en la naturaleza, que es producto de variaciones de temperatura en diferentes puntos, ¿no? Pero está relacionado con la energía del sol o la energía solar, pero indirectamente. Entonces, esta forma de energía llega acá, llega acá. Esa forma de energía con velocidad, con altura, con densidad, llega acá. Al llegar acá, para que sea energía eléctrica, ¿por qué es la nueva tecnología? La nueva tecnología significa, la tecnología tradicional eh, es tener una máquina prima, ¿no? Una máquina prima y conectarla a un generador, ¿no? Y esa en la superficie de la Tierra, o hasta podría ser en caverna, pero nunca se ha pensado que esté a una altura donde el efecto del aire incida sobre ella, ¿no? Entonces la nueva tecnología es poner a una altura determinada una máquina, un proceso que transforme la energía del viento, que está más, digamos, definida con la velocidad del viento, ¿no? Con la velocidad del viento. Esa velocidad del viento a esa altura sea transformada en energía eléctrica. Entonces, la nueva tecnología significa a esa altura, ¿no? ¿Por qué todavía en la superficie? ¿Por qué no a una altura aprovechando esta energía en la atmósfera, o sea, a una altura determinada de la Tierra? Entonces ya empezaron a decir, bueno, vamos a ver, el peso es un tema, el tamaño también, ¿no? Y al final dijeron, vamos a aplicar la misma tecnología, máquina prima más generador, pero con otras características. El generador casi sí igual, la máquina sí, acá le dieron un poquito más de fuerza al tema de los generadores asíncronos, que de una u otra manera están, no, en la parte perdón, del generador, en un énfasis a una máquina que en la Tierra, o sea, en la superficie, los grupos generadores para grandes potencias eran mejor generadores síncronos. Pero arriba, como es menos potencia, mejor generadores asíncronos. Pero también se ha usado y experimentado con generadores síncronos. Y aparte de eso, la máquina prima simplemente unas paletas, tres paletas mayormente, en donde incida el viento y trabaje. O sea, una rueda o un aspa de tres, digamos, álabes permiten incidir sobre ella eh, y se mueva, ¿no? Y esa incidencia es del viento. Entonces esas características han hecho de que empiece a desarrollarse. Inicialmente, bueno, decían es así, pero empezó a posicionarse y en estos momentos ya podemos decir que se está poniendo en diferentes puntos estos tipos de grupos generadores que mayormente se le llama aerogeneradores y está generándose a veces grandes cantidades, ¿no? Y al final se le llama un parque eólico, ¿no? Esa nueva tecnología lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no? Ese es uno. Y el otro, creo que de una u otra manera ya lo hemos visto la semana pasada, y el otro es la nueva tecnología utilizando la energía solar que vendría a ser la radiación solar, principalmente la fotovoltaica, ¿no? Principalmente la fotovoltaica. Entonces acá se dice, mira, usemos el concepto de la electrónica de potencia, que tiene paneles solares, ¿no? Que está incrementándose en su desarrollo y además incide la radiación solar, ¿no? La radiación solar y inmediatamente sale corriente continua. O sea, es una transformación inmediata de la energía primaria a la energía eléctrica. Entonces, ¿por qué no aprovecharse eso?
pero para grandes potencias. Pero también es continua, no hay problema, alterna, lo podemos lograr y podemos desarrollarlo invirtiendo esa continua alterna. Y de esa manera empezó el desarrollo al inicio, bueno, pequeños experimentos, pero ahora ya se tienen grandes centrales y aparte de eso su desarrollo es a pasos agigantados. Esas dos tecnologías es la que vamos a desarrollar en detalle. Entonces, teniendo eso, por ejemplo acá, ustedes pueden ver, ¿no? Esto, que ahora vamos a ver más al detalle. Acá ustedes pueden observar, por ejemplo, esta, esta estructura rectangular en donde hay paneles que se van uniendo, ¿no? La unidad panel y formando una superficie. Y esa superficie sirve para que el sol incida. Y además esto, acá hay unas estructuras que con un comando automático, midiendo la dirección de los rayos de la radiación solar, podría incidir para aprovechar la máxima incidencia y de esa manera la máxima eficiencia de la energía que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, es una manera, pero se requiere grandes espacios, ¿no? O un espacio plano donde yo puedo ubicar esos paneles, ¿no? Por ejemplo, habíamos creo que mencionado en casa podemos ubicar en el techo, podemos ubicar en las ventanas, hasta podemos ubicar en el escritorio que está cerca de la ventana, porque el sol, a pesar de que pase por el vidrio, también puede llegar a una parte del escritorio y eso servir como una energía solar que en el mismo escritorio podría transformarse en corriente continua y si queremos que ahí mismo esté corriente continua para un cargador de batería, de un celular, ¿no? Puede utilizarse. O sea, entonces acá ya vino o viene una concepción totalmente diferente a lo que era antes. Tener un generador eléctrico, mi generador me transforma en energía eléctrica, no. Acá ya de una manera simple y también usando en cualquier lugar, sin necesidad de sistemas eléctricos de potencia, podríamos tener nosotros la posibilidad de generar o tenemos la posibilidad de generar energía eléctrica. Entonces, esa es una nueva tecnología, es una nueva forma de pensar, que al inicio, por ahí unos cuantos empezaron, pero ahora no, ya está subiendo a pasos agigantados. Por lo tanto, en estos momentos, tal como creo que hemos estado hablando anteriormente, ya nadie duda de que estas dos nuevas tecnologías, que son la vanguardia de las dos tecnologías nuevas que están desarrollándose a pasos agigantados y está impactando sobre el sistema y está también impactando positivamente sobre lo que es la sostenibilidad, la descarbonización, la economía circular y algo muy importante, el cuidado del medio ambiente. Entonces, es algo que no puede retroceder. Hasta se denomina la revolución verde, la revolución de las renovables, ¿no? Las empresas eléctricas, grandes empresas eléctricas generadoras, han empezado hace poco, hace 5 años, a formar sus áreas de las renovables, ¿no? Antes no había, y han empezado a repuntar y a cobrar más fuerza esas áreas dentro de esas empresas, ¿no? Y también involucrándose a poder hablar y tratar de poder alimentar cargas, a incentivar, ¿no? A sensibilizar, a decir las ventajas del uso de la energía eléctrica, no solamente como generación, sino también como carga, por ejemplo, en la movilidad eléctrica. Estas mismas empresas se han ido y han dicho, comunidades, ¿no? Gobernantes, ustedes pueden tener o podemos desarrollar haciendo sostenible y cuidado del planeta, teniendo móviles con energía eléctrica. Y además se han unido con empresas que almacenan energía que vienen a ser banco de baterías, que también es otra socia, ¿no? Que permite integrar en conjunto lo que vendría a ser empresas que permitan el desarrollo de energías renovables y, lógicamente, de mantener y disminuir
la contaminación del medio ambiente. Bueno, esa era la idea, entonces empezamos con una de ellas. Pero antes de empezar con eso, quiero reflexionar sobre lo siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que quería mencionarles? Fíjense. A ver, vamos a ver. Ustedes, salvo que ya hayan llevado, no hablaríamos mucho de lo que voy a mencionarles si es que ustedes han llevado centrales eléctricas 1 y recién esto, que podría ser así, pero si lo han llevado en paralelo o todavía no lo van a llevar, pero han deseado llevar este curso, capaz algunos temas no lo van a poder entender con rapidez, pero sí lo van a entender después a medida que vamos comprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decirles? De que cuando nosotros hablamos de una caja negra que es central eléctrica, cualquier tecnología nueva, lo que sea, es una central eléctrica. Y ahí sí nadie lo cambia. Y aparte de eso, siempre vamos a tener energía primaria, ¿no? Energía primaria. Y vamos a tener a la salida energía eléctrica. Entonces, esta parte interna, que es la central eléctrica, que puede ser las tradicionales, que puede ser la nueva tecnología, que es la que estamos viendo, ¿no? Las energías renovables, tiene, digamos, un manejo importante. Y ese manejo importante está relacionado con lo siguiente, que es, primero, decir qué cosa es energía eléctrica. Creo que ya hemos estado señalando. Energía eléctrica básicamente es tener tensión y frecuencia, pero tensión y frecuencia constante. Ese es el objetivo. Una energía eléctrica es un producto limpio, particular, ¿no? Esa energía se da a conocer como excelente producto si yo lo vendo a una tensión y a una frecuencia constante. Y lógicamente con un cable que llegue, ¿no? ¿Alguna vez será inalámbrico? Tampoco le puedo decir que no. Ahora nada, uno puede pensar que es imposible, siempre es posible, pero en estos momentos es con un par de hilos, digamos, o 3 hilos, llega un punto, la tensión que yo mida ahí debe ser permanentemente constante al valor que le he pedido. Y la frecuencia tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir? Si estoy en casa, está estandarizado 220 voltios. Por lo tanto, 220 voltios debo tenerlo. Y mido la frecuencia 60 Hz. Excelente producto. O me voy a una fábrica, dice, tú vendeme energía a 10.000 voltios, 10 kV. Yo mido 10 kV, 10 kV siempre va a estar. Y así es el suministro que me están dando. Y la frecuencia 60 Hz. Lógicamente, si yo tengo 10 como usuario, debajo ya yo armo mi circuito. Ya también armo mi circuito, pero la frecuencia no va a variar y la tensión con mis componentes yo haré que sea constante. Pero el que me está vendiendo la energía es a esa tensión constante y a esa frecuencia constante. O capaz alguien, una gran minera o una gran industria, dice, quiero que me vendas tantos megavatios. ...60 Hz. También es otro nivel. O sea, lo que quiero decirles es dentro de un sistema eléctrico de potencia hay un juego, un intercambio de energía, pero en cada punto que podemos nosotros ver, siempre vamos a hablar de frecuencia y de tensión. En otro punto que yo tenga que entregar, frecuencia, tensión. En otro punto, frecuencia, tensión. Pero ambos constantes. Pero no necesariamente la tensión que yo voy a tener acá va a ser la misma. Puede ser diferente. Puede ser o es diferente, porque la tensión, dependiendo de la carga, los niveles, va variando, pero el nivel que yo defino, esa sí tiene que ser constante. En el caso de la frecuencia, no. La frecuencia es única. En cualquier lugar de ese sistema, la frecuencia es única. Pero
siempre la tensión y la frecuencia es constante. Eso sí, ni vuelta que dar. ¿De acuerdo? Ni vuelta que dar. Entonces, debemos de pensar, y eso es el concepto de la generación de energía eléctrica, que mi producto de energía eléctrica tiene que ser tensión y frecuencia constante. Entonces, este proceso, ¿no? Este proceso central eléctrica, ¿cuál debe ser su función? Es transformar la energía del medio ambiente en energía eléctrica, pero logrando con equipamientos internos de control, ¿no? De regulación, de todo, lograr que la tensión y la frecuencia sea constante. Ahora, si yo tengo tensión constante y tengo frecuencia constante, cuando nosotros entregamos y decimos y vendemos y el usuario, que es la carga, entra a tallar, si yo tengo tensión, por acá va a circular una corriente, ¿no? Y al circular una corriente, tensión por la corriente, depende si es fácil, trifásico o monofásico, voy a tener una potencia. Puede ser una potencia activa o una potencia reactiva, o el conjunto, una potencia aparente. Entonces, aparece algo que es útil, que es necesario para poder mover el proceso, que es la energía o la potencia. Entonces, esta potencia, ¿cómo se mueve? Esta potencia, ¿cómo se mueve? Acá viene lo que yo quería al final mencionarles, de que esta tensión está directamente relacionada con la potencia reactiva. La frecuencia está relacionada de la mano, no puede separarse con la potencia activa. Si yo quiero controlar la potencia reactiva o quiero que sea la tensión constante, tengo que controlar la potencia reactiva que está recibiendo la carga. Si quiero controlar la potencia activa, debo controlar que la frecuencia sea constante y va a depender de la variabilidad de la potencia activa. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, en el Perú tenemos 60 Hz, si por alguna razón en estos momentos mido 59, no está bien. ¿Pero qué está significando? 59 significa que me está diciendo que como tiene relación con la potencia activa, nos está diciendo, señores, acá al sistema le falta generación de potencia activa. Tienen que darle. Entonces, un generador lo da y recupera los 60 Hz. De repente está en 61. Acá, inmediatamente, uno dice, está mucha generación de potencia activa. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo, variando la potencia activa, hacer que la frecuencia sea constante. Entonces, indirectamente, si yo digo que voy a entregar una potencia, porque al final, si yo tengo tensión y frecuencia constante, y siempre va a ser así, y entrego carga a los usuarios, lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque estoy haciendo que la tensión y la frecuencia sea constante. Pero como ahora les estoy explicando, cada vez que varía la potencia activa, la frecuencia va a variar. La frecuencia va a variar. Pero si esa frecuencia logra estabilizarse y está subiendo, porque la carga en un sistema eléctrico de potencia es constante, no es constante, es variable. Entonces la frecuencia es variable, no. La potencia va variando, pero la frecuencia va haciendo. De la misma manera, la tensión está relacionada con la potencia reactiva. Si en casa tenemos 220 voltios y en estos momentos tenemos 110 voltios, no está bien. ¿Qué nos falta para subir? Nos falta potencia reactiva. ¿Qué pasa si tenemos 230? Está muy alto. Tenemos que quitar del sistema potencia reactiva para que baje a 220. Entonces, mira, si yo he hablado de tensión y frecuencia, indirectamente, está relacionado con dos potencias. O sea, no está separado. Cuando alguien dice, pero la tensión, la frecuencia nada más así es, no es así. Cuando uno ya empieza a hablar como sistema, ya está hablando como carga, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ese es el asunto. Entonces, esta caja negra
que nosotros tenemos de central eléctrica, eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, acá, esta tensión y esta frecuencia, como he dicho, va a tener que ser controlada, ¿no? Pero todo basado en dos potencias, P más JQ. Pero todo este P más JQ, que es una potencia, debe ser transformada de la potencia de la energía primaria, ¿no? Yo no puedo entregar más potencia de la que me puede dar la primaria. ¿Y qué primaria vamos a tener ahora? Vamos a tener el viento, que es básicamente su velocidad, y el sol, que es la radiación solar, ¿no? Entonces, esta forma de energía va a ser transformada a esta, y esta forma de energía va a ser transformada a esta, pero haciendo que la tensión y la frecuencia sea constante. ¿Y quién tiene que hacer que la frecuencia y la tensión sea constante? Los componentes que estén dentro de cada central eléctrica. Es ahí donde tiene que trabajarse. Los equipos de control, de regulación, tienen que ajustarse las mallas de control convenientemente para lograr estas condiciones. En la tecnología tradicional, ¿sabes quiénes lo hacían? Lo hacía el regulador de tensión y el regulador de frecuencia. Fíjense, había un equipo ya tradicional, pero ahora en la nueva tecnología ha dicho no lo hace el regulador de velocidad ni el regulador de tensión. Lo hago con componentes electrónicos de tal manera que lo puedo transformar con los integrados, con las partes, y en base a eso yo hago que la tensión y la frecuencia sea constante. Indirectamente es un sistema de control de regulación, pero basado en otra forma, no como el anterior. Por ejemplo, en la tecnología tradicional, ustedes van a tener que comprar reguladores de velocidad o reguladores de frecuencia. Tienen que comprar reguladores de tensión. Esa es en la tradicional, pero en la moderna, en la nueva, ahí no necesitan, entonces ya necesitan menos. ¿Pero quién lo hace? Otro componente, pero ya entonces tiene otras, digamos, características, y la forma de respuesta no son tan iguales como el otro. Entonces el analista de potencia, el que está al COES, a veces no entiende y dice, quiero entregar así o así, pero viene la nueva tecnología, le cambia la forma, y también las variaciones son muy diferentes. Entonces ahora el que está en centro de control, si es que se aumenta más la energía renovable en el sistema, va a estar más pendiente, porque ahora está tan estable la tecnología antigua, bueno, y le pongo esto, ya espero y está todo tranquilo. Pero a medida que va entrando las renovables, va variando por acá, por allá. Mira, ¿cómo hago en la simulación? Acá aparecerá otro tema. Ya está, tiene que estar despierto, porque si no se le puede ir el sistema. Bien, con todo esto empezamos entonces con el tema. ¿Algún comentario? Ya. Seguro que no. Después tampoco le voy a preguntar por el tiempo. Bien. Empezamos con las centrales renovables, solares, fotovoltaicas. ¿Por qué es esto? Mire, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué tenemos? Tenemos nosotros acá el sol, ¿no? Entonces se pensó y se dijo, el sol pues tiene energía, ¿no? Es su radiación solar, llega. Hay una energía, es latente, nos llega, ¿no? En forma de calor. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo es eso, no? Prácticamente, digamos, esta forma de energía, más conocido como, para poder, digamos, interpretarlo y poder dimensionarlo, es la radiación solar. La energía primaria no tanto es el sol, sino la radiación solar. Esta radiación solar que está desplazando desde el sol hasta el punto, que en este caso sería la Tierra, ¿no?
Entonces hay que estudiar esto. Hay especialistas, dependiendo de las características de la atmósfera, los ángulos que produce, la superficie donde incide, hay diferentes descomposiciones que podemos tener de esa energía o de esa energía primaria denominada radiación solar, ¿no? Entonces, los ingenieros de centrales eléctricas dijeron, esto vamos a empezar a investigar. Al inicio, ¿no? Dijeron, bueno, pues apliquemos nuestro concepto. ¿Qué significa eso? Nuestro concepto de central es tener una máquina prima, ¿no? Una máquina prima y luego el generador. Ese es nuestro concepto tradicional. Y entonces los ingenieros dijeron, bueno, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Entonces dijeron, en mi máquina prima voy a generar un proceso termodinámico con esta energía del sol, o sea, de la radiación solar. Entonces, bajo un ángulo, todos acumulaban la energía y quemaban y hacían el proceso. Y luego generaban la velocidad con esta máquina térmica, ¿no? Pero una máquina térmica, las máquinas térmicas normalmente se usan con gasolina, o mejor dicho, petróleo, ¿no? Diésel, ¿no? Derivados que son la gasolina y todo eso. Y luego carbón o gas natural. De ahí salen, digamos, los sistemas termodinámicos. Pero también puede salir de un calor producto de la radiación solar. Eso pensaron. No necesariamente de digamos, de restos fósiles, ¿no? De gas natural, de petróleo, de carbón, lo típico. Quemando eso voy a tener calor. No necesariamente eso. Yo puedo tener calor del sol. Esa radiación solar la puede acumular en algún punto y empezar a quemar indirectamente, quemar el proceso, crear vaporizaciones. Y con mi máquina prima tradicional, que lo conozco, lo transformo a energía mecánica, ¿no? Y esa energía mecánica lo uso para mi generador y acá genero energía eléctrica. Entonces, al inicio se dio estudios y también hay pequeñas, ¿no? Casi uno, dos, contados, centrales tipo tradicional usando la radiación solar. O sea, inicialmente se usó el proceso convencional, la máquina prima más el generador. Y a esas centrales se le denominó centrales solares termoeléctricas. Centrales solares termoeléctricas. Hasta ahí no teníamos el mismo concepto, no había ninguna variación. Pero vino otra idea, donde dijeron, pero ¿por qué tenemos que hacer toda esta cosa, acumular la radiación solar y después de ese calor acumulado, vaporizar el agua, luego seguir un proceso termodinámico con la turbina, ¿no? Con las máquinas primas, girar, eje, todo un desarrollo mecánico. Después el generador con su rotor, con sus carbones. No, pero si tenemos un panel solar. Este panel solar está hecho pues de silicio, ¿no? De la arena, de todo un procesamiento, y internamente ya está desarrollado su particularidad, ya se usa la electrónica propia, ya lo había desarrollado, y puede incidir la radiación solar y de frente sale la energía eléctrica más o menos. Sale corriente continua. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a ir a hacer todo ese proceso de costos elevadísimos, de componentes, de transformaciones, de mucho mantenimiento? No, eso no. Pero esto de acá, ¿cuánto es? Esto tiene 300 vatios, 300 vatios, 300 watts, ¿no? 300 watts es una potencia pequeña. ¿Y cuánto es la tensión? 12 voltios, 14 voltios, ¿no? Bueno, tranquilo, ¿no? Mira, podemos poner en serie, sumamos todo en serie, lo ponemos en serie paralelo, armamos todo un panel para un nivel de tensión, ya está bien, subimos la tensión, pero es continuo. Está muy bien, si es continuo,
no hay ningún problema, tenemos componentes también de la electrónica de potencia que lo podemos transformar a alterna, pero es trifásica, lo transformamos a trifásica y ya lo transformaron a trifásica, ¿no? O sea, de acá dijeron, ya tengo la energía eléctrica, por lo tanto, inmediatamente lo uso mi inversor, un inversor que invierta en la corriente DC a corriente alterna y acá tengo AC. O sea, fíjense, un elemento muy simple, es decir, un panel más un inversor y ya tengo energía eléctrica que antes teníamos con todos estos componentes. Pero es pequeño, por lo tanto no hay ningún problema. Si es pequeño, ponemos muchas de esas. Entonces se sumó muchos, miles, podría decir hasta millones, de paneles o de segmentos, de estos pequeños paneles típicos, o sea, base, y se armó una potencia mayor, ¿no? De corriente continua y también los inversores, pero se hizo uno u otro. Entonces empezó a desarrollarse ese tema y ahora se tiene lo que se llama en gran proceso de afianzarse cada vez más, que se denomina las centrales solares fotovoltaicas. Esa es la nueva tecnología que prácticamente es mucho más que la eólica como concepto, como cambia el paradigma. ¿Cuál es el paradigma? El paradigma es de que solamente teniendo un generador puedo tener energía eléctrica. No es así. Ese paradigma. Yo, para generar energía eléctrica tengo que tener un generador. No, no necesariamente. ¿No? Ahora acá, lógicamente, no hay inercia, porque no hay nada que se mueve. El panel no se mueve, el inversor no se mueve, todo es estático. Es una central eléctrica estática. Pero cuando hablamos de la tradicional, el generador es rotativo. Es una central rotativa. Pero la moderna, como el caso de la fotovoltaica, es una central estática. Nosotros estudiamos flujo de potencia, cortocircuito, estabilidad, todo relacionado con inercias, tratando de que no oscile mucho. Hay muchos modelos de máquinas, muchos modelos de estabilidad, estudios, ¿no? Bajo ese concepto, con la inercia. A veces se modifica la inercia y si falta la inercia. Entonces se ingresa al sistema este tipo de central que no tiene inercia y la eólica que tiene una inercia diferente, aunque pequeña, hace que el sistema, diga, puede ser inestable. Entonces hay que darle soluciones con algún otro componente para que ese sistema sea estable. Entonces aparecen otros conceptos más para el sistema eléctrico de potencia que tenemos que involucrar, ¿no? Entonces puede aparecer las tesis para poder hacer alguna investigación de este tema. Sí se puede hacer, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero mencionarles es de que la energía primaria de la radiación solar, el proceso normal antiguo es hacer como si fuera una solar termoeléctrica, no conviene, no es económicamente conveniente. La nueva tecnología es utilizar paneles solares, es decir, de frente se logra tener corriente continua y por lo tanto, pues, mediante un inversor generamos ya una central eléctrica, pero sin inercia, ¿no? Sin inercia mecánica, que amerita un estudio adicional. Muy bien, esa sería la idea. Luego tenemos, y acá viene, hay muchos estudios sobre este tema, no vamos a estudiar mucho al detalle sobre este asunto, pero sí tenemos que tener nuestra referencia, como estamos en esta forma de energía que tenemos que dimensionar, la energía de la radiación solar, no, la radiación solar, ¿no? En este caso, ¿no? Energía primaria, o sea, radiación. Radiación solar nosotros podemos medirla de dos maneras, como potencia o como energía.
Si fuera potencia, se le denomina la irradiancia, que se define o se mide en kilowatts metros cuadrados. Siempre vamos a hablar por unidad de metros cuadrados, ¿no? Y lógicamente, si medimos la energía, sería la irradiación, metros cuadrados, ¿no? Entonces, el componente básico de este tipo de centrales, lógicamente, son los paneles solares. ¿Y cuál es su valor básico? Tal como les he mencionado, es más o menos 300 watts por 12 voltios DC. Con esa unidad básica, pues se tiene que empezar a dimensionar, organizar esquemas, configuraciones de los paneles solares. Entonces, dos temas que tenemos que manejar y si van a meterse a este tema lo van a hablar, son temas que muy poco se usa, pero ya cada vez se está empezando a hablar, ¿no? Se habla de irradiancia, de irradiación, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estoy en alguna zona, ¿no? En alguna zona específica, ¿no? Estoy en esta zona específica y hago el estudio y acá a mí me pueden decir de que, a ver, un ratito por favor. En el chat hay hay un comentario donde pregunta, bueno, quería ver, ¿cuál es la diferencia entre inversor y convertidor? Mire, inversor, sin forma muy simple, inversor es el que lo usamos en las centrales fotovoltaicas, que viene a transformarse de corriente continua alterna en forma estática. En forma estática. Pienso que el tema de convertidor es tratado de dentro de las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas también, una corriente continua puede ser transformada en corriente alterna. Ahí le llaman convertidor. Pero es parecido. O sea, el inversor, desde un punto de vista de la electrónica de potencia, invierte la continua en alterna. Y en el caso del convertidor, en las máquinas eléctricas convierte la corriente alterna en continua, o en este caso, la continua en alterna, ¿no? La continua en alterna. Hablamos de las máquinas eléctricas. Esa sería la idea, pero al final, para mí que es parecido. Ya. Bueno. Entonces, esta es la idea. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar o a analizar un poco, porque hay cursos exclusivamente sobre este tema, la radiación solar, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Acá tenemos. Esta vendría a ser el panel solar. O sea, el panel. Entonces, la radiación solar viene así.
tenemos la atmósfera, las diferentes capas, y eso pasa, ¿no? Y hay diferentes divisiones de este rayo, ¿no? Que al final la radiación solar global sería definida por la radiación directa, difusa, albedo, ¿no? Entonces hay toda una secuencia de conceptos que el especialista, el que se mete o desarrolla y ya se involucra totalmente a este tipo de formas de generación, tiene que poco a poco involucrarse a esa base, así como uno tiene la parte hidráulica, la parte térmica, ¿no? Como hay concepto de la hidráulica, el Bernoulli, o sea, muchos conceptos. De la misma manera, la energía solar también tiene su base. En la radiación solar tiene su estudio, tiene zona donde mejores características se presentan y cómo podemos aprovechar mejor esos rayos. Hay todo un estudio, ¿no? Entonces, dependiendo también de la superficie, alguna de las, digamos, de los rayos puede considerarse o no considerarse. Pero al final, lo que interesa acá, lo que quería mencionar nuevamente era la irradiancia, que está definido como la potencia, y la irradiación como la energía de la radiación solar, ¿no? Entonces, es la potencia que recibe la superficie fotovoltaica en un instante determinado. Y esta de acá es la energía que recibe la superficie fotovoltaica en un periodo de tiempo. Bueno, la potencia es instantánea, ¿no? Pero la energía es en un periodo determinado. Esos conceptos ustedes lo conocen claramente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los vatios por metro cuadrado es la irradiancia y los vatios hora por metro cuadrado es la irradiación. Básicamente eso. O sea, es como decir la energía de la radiación solar y la potencia de la radiación solar. Pero así se le conoce en el argot de las centrales fotovoltaicas. Entonces, ese es también uno de los conceptos. Acá yo no soy especialista en este tema, no me he metido mucho a hurgar sobre este tema, pero ustedes, puede ser que algunos se interesen y puedan involucrarse más en este tema. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Electrónica, ¿todo esto tendríamos que estudiarle con más detalles? Sí. Por ejemplo, en la Facultad Mecánica, les voy a decir que ellos sí han tomado esto con fuerza, a pasos agigantados, y tienen un desarrollo mucho más amplio sobre esto. Ahora, la idea es hacer mediciones, ¿no? Tenemos que medir. ¿Cuál es el objetivo? Medir la energía principalmente que vendría a ser la irradiación, ¿no? La irradiación se mide, ¿no? En este caso, o la irradianza también cualquiera, y en el tiempo la irradiación se mide con estos aparatos. El piranómetro es el elemento, o sea, el instrumento que puedo yo medir para hacer experimentos, deducciones, y también después cuando se operan, ¿no? Entonces, la medida de los kilowatts hora por metro cuadrado es importante en este tipo de centrales. Lógicamente, de ahí se puede medir también el seguimiento de cómo el ángulo de la radiación solar se está produciendo. Se puede también sacar espectros. Entonces es necesario empezar a analizar de qué manera esta forma de energía, la radiación solar, es analizada al detalle y lograr eficiencias y una mejor, digamos, recepción total para tener la mayor generación de energía eléctrica, ¿no? Ese sería, digamos, el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo,
¿no? Cuando nosotros tenemos esta parte, tenemos acá la radiancia, ¿no? La potencia por metro cuadrado. Y quiero hacer la medición en el día. Lo pueden hacer en su zona, en cualquier sitio. Lógicamente, de noche no hay. Pero a partir de las 6 de la mañana empieza, ¿no? Esta es una tendencia. Empieza hasta más o menos las 6 de la tarde. ¿Cuál es el punto más alto? Lógicamente a media mañana, a las 2. Por ejemplo, acá en esta zona se ha medido, acá estará saliendo acá 600, ¿no? 600, acá 1200, entre 600, acá tendríamos 208, acá tenemos 1000, más o menos acá 1000. Tendríamos, la máxima es 1000 watts por metro cuadrado. Es esta la que tendríamos. Entonces, después de eso, tendría que evaluarse en el año, ¿no? Cómo es, pero esta sería la secuencia típica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a su zona, tienen su piranómetro y hacen sus mediciones, van a tener esto, ¿no? Ahora, ¿cómo es el sistema? Tal como vemos acá, por cada metro cuadrado, más o menos acá está saliendo 1000 watts. En una hora serían 1000 watts hora, ¿no? Por metro cuadrado. O sea, tanto la irradiancia como la irradiación. Entonces, el resultado de la suma de los valores diarios de energía acumulada durante un año será el potencial de energía solar del año. Bueno, por ejemplo, el área bajo la curva sería la energía, ¿no? La energía que podemos generar en el día. Entonces yo digo, el Sol tiene esta curva de potencia y hallo el área bajo la curva, esa es la cantidad de energía de la radiación solar que nosotros podemos obtener. Esa sería la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá, el Sol está llegando, está incidiendo, me sale todo bonito. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, por acá pasa una nube? ¿No? Puede pasar una nube. Entonces, todo se viene abajo en ese tramo. Y luego se va la nube y nuevamente vuelve. Entonces, mire, en un sistema eléctrico de potencia, ¿acaso el que está haciendo el análisis del sistema dice, bueno, hay mucha energía, va a llegar a la punta, mi proyección es esta es la que me va a dar? Pero no se ha dado cuenta de que la nube podía pasar. Si la nube pasa, su sistema va a empezar a tambalearse, o mejor dicho, va a necesitar más potencia porque no puede entregar esa potencia a esa central solar, que la fotovoltaica no puede. Entonces, el analista de potencia tiene que inmediatamente tomar acciones por acá para que no se desestabilice el sistema o la frecuencia no varíe notablemente. Entonces, pero ¿quién le va a decir al operador del sistema, mira, esa hora va a pasar la nube? Entonces, para este caso, y les adelanto, tiene que haber dentro del sistema también una carga que debe, o un generador que debe inmediatamente asumir esta pérdida, ¿no? O sea, es como decir, mira, ¿cómo aparece en un sistema eléctrico de potencia que antes no pensábamos? Tiene que haber alguien que esas cosas de la nube, otras variaciones, inmediatamente lo resuelva. Entonces, uno de ustedes puede decir, mira, esto sí lo puedo resolver de una forma. Yo voy a vender ese producto para resolver eso. Y ahí hay dos formas de resolver. Algunos hacen centrales, todavía no está dándose con fuerza, tipo bombeo, ¿no? Que van a escuchar seguramente. Y otro es los bancos de baterías. Si yo tengo un banco de batería, ¿no? Tengo un banco de batería, almaceno potencia y ahí está, ¿no? Y de repente se va esto. Ese banco de baterías inmediatamente resuelve el tema. Y cuando ya se va la nube, nuevamente el banco de baterías se carga.
y ya está listo ahí, listo para cualquier variabilidad. Fíjense, se entró a un negocio diferente que antes no se pensaba. Y el banco de baterías resulta que también puede ser protagonista en un sistema eléctrico de potencia. Así como un condensador, un transformador, ahora tenemos que pensar que también tenemos que poner dentro del sistema de potencia, en la barra, un banco de baterías de potencia. Eso no se pensaba antes, pero ahora sí. ¿Ya lo están poniendo? Sí. ¿En el Perú ya lo han puesto? Sí, ya lo han puesto una central. ¿Y están pensando otra? Sí. Y pueden ustedes decir, ya, voy a hacer mi tesis sobre poner con otra central en otro punto un banco de baterías para resolverme el ingreso de las nuevas centrales de nuevas tecnologías. ¿Sí? Es su oportunidad. ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. ¿Y esas las de bombeo también sirven para la parte inercial? Ahí está. Por ejemplo, el banco de baterías no es estática. Pero alguien puede decir, ¿el sistema necesita inercia? Ah, sí. Entonces, yo soy un bombeo y soy giratorio, tengo inercia. No solamente puedo resolver el problema de potencia, sino también inercia. Ya, tienes doble ingreso. Te van a pagar por dos cosas. Uno, por resolver el problema de la potencia y otro por resolver el problema de la inercia. También. Y puede ser que alguna central entre y diga, yo solamente voy a resolver y voy a estar en giro una potencia mínima para resolver cualquier problema de inercia. También puede ser. Miren, fíjense, hay otra variable que está apareciendo que es alguien que resuelva el tema de la inercia. Otro alguien que resuelva variaciones bruscas de carga. Porque las nuevas tecnologías puede variar bruscamente la carga y ustedes no se imaginan. Por la nube, porque el viento, bueno, se nubló todo. Empezó una lluvia. El viento ya no fue lo que había pensado. No vamos a decir, pero señores, ¿ustedes por qué incumplen? Pero yo qué voy a incumplir, no incumplo, lo que pasa que, ¿qué voy a hacer con la naturaleza? Yo no voy a crear el viento, yo no le voy a sacar la nube, le voy a decir, andate por el otro lado. Bueno, esa es sí, es lo que dices, es otra variable importante que también es materia de estudio. Bueno, por ejemplo acá, esta me parece que es de la UNI, han hecho una medición en la UNI. Hay sitio como en la UNI que no hay mucha. Acá, este es una medición hecha me parece que es en Lima, ¿no? La radiación solar, ¿no? En un día determinado. Entonces acá, por ejemplo, casi a las 6 empieza, ¿no? Hasta las 18. Entonces, mira, fíjense cómo, y la mayor estamos por los 900, digamos, 950, ¿no? Eso sería. Y el área bajo este sería ya está. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que podríamos considerar de las mediciones de la radiación solar. Entonces, la idea es eso. A ver en casa cuánto tengo, cómo es, qué potencia, hago mis cálculos, ¿no? De cuál sería la potencia que podría tener y si puedo autoabastecerme tranquilamente, ¿no? Eso sería. Entonces, en base a eso, en nuestro país, en diferentes puntos, se han hecho mediciones, ¿no? Como esta casa que lo voy a mostrar. Acá se han hecho mediciones, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Tumbes. En Tumbes, la irradiación diaria más o menos está en 4,5 kilowatts hora por metro cuadrado. 4,5, fíjense. 4,5 por metro cuadrado. Eso lo pueden ver, está muy pequeño, creo, ¿no? Sí lo pueden ver. Sí se ve, ingeniero.
vamos a ver. A ver, ¿dónde quieren ver ustedes? ¿Dónde creen que hay más, así habiendo más irradiancia o irradiación? ¿Dónde hay más kilowatts hora por metro cuadrado de radiación solar? Arequipa. Pero Arequipa, vamos a ver. ¿Cuánto tiene? Arequipa. 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 5.3 kilowatts hora por metro cuadrado. Ah, sí, más o menos. A ver, ¿qué otro punto? Sí, Arequipa es un buen punto, buena zona donde puede desarrollarse más las centrales fotovoltaicas, ¿no? Otro lugar, a ver, ¿qué me puedes decir? Tacna, ingeniero. Tacna, vamos a ver. Tacna. Bueno, acá no tengo Tacna todavía, seguro está en la otra hoja, pero quiero aprovechar esto para poder acá ver. Mira, fíjense, acá yo tengo de cada zona, mira, 5.6, que es la más alta, mira. 5.6, 5.6, 5.6, Arequipa, Pampa de Majes. Y también acá Mariscal Nieto, Moquegua, en Moquegua. ¿Cuánto tenemos en Moquegua? 5.4, ¿ves? Moquegua, Arequipa está haciendo, digamos, bastante interesante. A ver, Ica también hace calor. 4.8. Fíjense, estamos en un promedio de 4 a 5, 5.5 es una buena zona donde uno puede pensar en poner una central solar fotovoltaica, donde pueda diseñar o resolver el problema. Entonces, ahora en los pueblos, dice acá, si tenemos sol, ¿por qué no ponemos paneles solares? Ahora también hay sistemas de iluminación que tienen sus propios paneles solares, no necesitan cableado, puente, nada, ¿no? Entonces, con los paneles solares tengo mi panel solar y luego tengo mi inversor, tengo una central solar fotovoltaica y ya me estoy abasteciendo. No necesito, antes pensábamos, decíamos, ¿de dónde lo jalo? ¿Cómo es la energía? ¿No? Aunque ya algunos usaban en algunos sitios esta tecnología, pero así muy, muy esporádico, una cosa particular, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Y acá están las zonas, ¿no? Las zonas de mayor. Por ejemplo, acá está en la zona sur, que está bien, más o menos 6. Esta zona que está de color más rojo, significaría que tenemos la posibilidad de explotar mejor esta forma de tecnología, ¿no? Entonces, en el mundo existe, todo el mundo tiene esta forma de energía. Entonces, bajo esa idea, significa que la central solar fotovoltaica tendría esta composición. Es decir, voy a mencionar, tenemos que armar paneles solares en una configuración dada, tenemos que hacer el diseño o la fabricación de un inversor suficiente. Pero como quiero conectarme a un sistema eléctrico de potencia, normalmente esas requieren adecuarse con un transformador, ¿no? Y de esa manera me acoplo al sistema y así está entregando potencia. Entonces, fíjense, tan elemental es esta central, ¿no? Que como les he dicho anteriormente, si están muy interesados, pueden mañana empezar a comprar paneles solares, todo armado, un inversor, todo también armado en bloque, lo unen una de otra y ya obtienen, y hacen su pequeño tablero de distribución, y en su casa, si acá les sale un valor, pueden poner un transformador que eleve de ese valor a 220 voltios, alterna, ¿no? Y acá pueden poner capaz un sistema de control que pueda regular la carga, ¿no? Y allá aparece control, o en este mismo inversor dentro tiene su control, y ya los diseñadores ponen un controlador para que siempre la tensión sea constante, ¿no? Entonces, al final, y la frecuencia también sea constante. O sea, dentro de esto, además de invertir la tensión continua alterna, también se encarga de controlar
que la tensión y la frecuencia sea constante. Es el objetivo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, resulta muy elemental este tema. Resulta muy elemental. Bien, entonces, teniendo esto, podemos decir que el esquema puede adecuarse. Tenemos otra forma, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos una central conocida. Acá están los paneles solares, ¿no? Los paneles solares. Y requiere un espacio, ¿no? Es todo un área, hectáreas, para poder ubicar ese tipo. Y acá hay un esquema de una central conocida, y acá está su centro de transformación, que es la tarea que vamos a tener que trabajar. Nos ha ganado el tiempo, pero quiero mencionarle lo siguiente. Ustedes van a entrar al COES, ¿no? Este es del COES que pude entrar creo que hace un año y medio o 2, pero ahora tienen que entrar ustedes para tener la última versión. Entonces, su tarea ahora va a ser que ustedes analicen una central solar que se llama Rubí, que existe y ya se ha instalado hace 2 años, de las centrales más grandes del Perú, renovables solares, 145 megavatios más o menos. Entonces, ustedes deben leer esto y armar el esquema unifilar más detallado, así como hemos estado viendo en esta. Tienen que armar este esquema. Acá tienen que armar como bloques. ¿De qué manera? Ingresan acá y empiezan a armar. No, este es el esquema unifilar, ¿no? Perfecto. Pero ahora ustedes tienen que armar. Primeramente, mira, fíjense. Mira, esta central tiene 500.000 de módulos fotovoltaicos de 320 megavatios. Entonces, simplemente dibujan uno y dicen tantos módulos. Pero ¿cómo estarán separados? Vamos a ver, ¿no? Nos dice, número de módulos en serie, 30. Tipo de módulo, Ryzen. Potencia de cada módulo, 320. Bueno, están formando 30 de 320. ¿Cuántos inversores tienen? 164. Tipo de inversor tal. ¿Qué potencia tiene el inversor? Un MVA. ¿Qué tensión de salida tiene? 400 voltios. Y luego también la potencia de cada centro de transformación, 3.5. Y relación de transformación, 0.4 a 33. Y luego tiene un transformador grande de 33 a 220. ¿No? Y luego, fíjense, acá hay temas. Acá, esto de acá, firmado el contrato del 2016 con el gobierno, ¿no? Y debe instalarse el 2018. El 2018 se instaló, o sea, hace dos años y medio, digamos. Y fíjense, la energía que se ofertó, ahí se dijo que su generación, en estos momentos a Rubí le están pagando $48 por megawatt hora, le están pagando. Así es el acuerdo con el gobierno. O sea, ha sido una subasta realizada por el gobierno donde la empresa que ha ganado, Rubí, en estos momentos ha instalado, ha cumplido todo y le están pagando ya $50 por megawatt hora. ¿Cuánto es el costo marginal en estos momentos en el Perú? ¿Saben qué es costo marginal? ¿A cuánto se está cotizando el costo de megawatt hora en el mercado? ¿Qué dicen? ¿Quién puede decirlo? Ingeniero, ¿esto depende de la última planta que ingrese? Sí, pero ¿han visto? Van al COES, costo marginal de ahora, tanto, ¿no? Entonces, tarea. La tarea es lo siguiente: ingresar al COES y obtener el dato técnico
de la central solar fotovoltaica Rubí. Revisar datos y hacer el esquema unifilar de dicha central. Hacer el esquema unifilar de dicha central. O si ustedes van a hacer una ingeniería inversa. ¿Cómo? ¿Podría repetir cuál fue la tarea? Disculpe, ingeniero. La tarea es ingresar al COES y obtener este archivo parecido al que tienen acá. ¿Dónde están los datos de la central solar fotovoltaico Rubí? Y ustedes tienen que obtener el esquema unifilar. El esquema unifilar de la central solar fotovoltaica. ¿Está bien? Ese sería. Muy bien, jóvenes. A ver. Dime, ¿cuál es la diferencia entre... Tiene un micro abierto, parece que están con sobrino o hijo, lo cual está muy bien. No hay ningún problema. Solamente podrían poner mute para... Listo, entonces con eso terminamos. Disculpen más bien, jóvenes, vamos a ver cómo recuperar algo. Tenemos casi 40 minutos que no nos... O si no, vamos a empezar en punto. A veces me demoran. Normalmente es 15 minutos de tolerancia, 20, porque la hora efectiva es 45 minutos, ¿no? Yo siempre trato, pero trataremos de avanzar más rápido, ¿eh? O mejor dicho, empezar más temprano, no 15 minutos, sino en punto. Inmediatamente termino la clase y paso, pues, ya no habría otra alternativa. Muy bien, jóvenes. Entonces prepárense y hagan su tarea. Hagan su tarea, por favor. Trabajen.